Em, Les quería comentar que me preguntaban si el práctico 4 entra en el parcial. Sí. Em, Ustedes en el aula virtual, en la sección que dice finales, ahí van a encontrar un texto con aclaraciones en la parte de parciales, perdón, digo. Un texto con, bueno, alguna información respecto del parcial, que se los voy a leer de paso por si alguno no lo leyó. Está, acuérdense, en el aula virtual, en la sección que dice parciales, ahí habla del segundo parcial. Importante, el segundo parcial está planificado para el día 5 de julio entre las 19 y las 22 horas. No se considerará la nota del parcial si no está acompañada de las resoluciones que deberán entregar como tarea adjunta. Para entregar la tarea tienen tiempo hasta las 23 horas, o sea, el horario del parcial es de 19 a 22 y después van a tener una hora más para que les dé tiempo a sacarle las fotitos a las resoluciones de los ejercicios que hayan hecho y subirlas en una tarea que va a estar ahí para subirla en esta sección donde se rinde el parcial también, digamos. Deberán subir un único archivo con el desarrollo o justificaciones de todos los ejercicios del parcial, tanto de la parte práctica como de la parte teórica. O sea, ustedes si en la parte teórica tienen que responder verdadero o falso o seleccionar las opciones correctas, por ejemplo, tendrán que acompañar de una justificación porque seleccionaron esa opción. ¿Sí? Si es un teorema, poner el enunciado del teorema, o si es una definición, poner la definición, si es una propiedad, enunciar qué propiedad es. ¿Sí? Bien. Dice, los temas a Profe, evaluar en el segundo parcial son desigualdades, eso es el trabajo práctico 4, trigonometría, práctico 5, matrices y determinantes, que es el práctico 6, y sistemas de ecuaciones con n incógnitas, que también forma parte de matrices y determinantes, resolución por el método de Kramer solamente, y combinatoria binomio de Newton, que es del práctico 7. Ahí les dice, esos temas se corresponden a los prácticos 4, 5, 6 y 7. Se aprueba con 6, pero para entrar en promoción, como en el primer parcial, lo mismo, deben tener al menos la mitad del puntaje correspondiente a la parte teórica, suponiendo que la parte teórica, por ejemplo, vale 3 puntos, tendrán que tener un 1,50 de ese ejercicio teórico o de los ejercicios teóricos que sean, tener la mitad del puntaje, ¿sí? Además de contar con las entregas de trabajo práctico solicitado. Bueno, acá como entran tres, tres prácticos, digamos, van a entrar para evaluar en el parcial, porque el práctico 7 dijimos que no lo íbamos a considerar. Entonces, no lo consideramos dentro de los obligatorios que tienen que entregar para este parcial. O sea que los obligatorios hubieran sido el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? Y entonces para promocionar tienen que tener al menos 2 de esos trabajos entregados / aprobados, al que se los corregimos. ¿Sí? Si algo no lo van entendiendo, no les queda claro, me lo preguntan después si quieren. Ahí les aclaramos, el práctico 7 no entra para profesorado en computación y el práctico 4 se toma desde el ejercicio 3 en adelante. ¿Mm? Recuerden que para poder rendir el segundo parcial deberán tener al menos uno de los trabajos, ahí sí entra el 4, 5, 6 o el 7. Si alguno no había alcanzado a entregar ninguno del 4, 5, 6, le damos la posibilidad de que entreguen el 7 para aunque sea tener uno para poder rendir el segundo parcial. Bueno, como verán, ahí está todo profe, explicado y si no entienden algo me pueden ir preguntando. profe, una consulta. Sí, Yo entregué todos los prácticos, pero en esta instancia no me tocó la corrección, solamente me pusieron entregado. eso está ¿Está bien. bien? No, ¿Puedo ir? nosotros sí, sí. Eso forma parte de las entregas. Cuando yo digo que tienen que tener entregado / aprobado, entregado o aprobado sería. El que le tocó la corrección tiene que estar aprobado.
y el que no le tocó corregir, que no se le corrigió, digamos, con que esté entregado es suficiente, digamos. ¿Se entiende? Sí, listo, listo. Y otra consulta, Sí. capaz que es en el campus mío, no sé, pero no me aparece la pestaña de segundo parcial, solamente me aparece la resolución para subir el archivo. A ver, déjame, para. Digo que para el primero aparecía primer parcial y resolución del primer parcial. Ahora solo No, sí, sí. ¿Y qué me decís que no te parece? no me aparece que me diga como para yo entrar a resolver el parcial el día que corresponde. Porque, ¿y qué es lo que te aparece? Solamente resolución, segundo parcial. Claro, el texto que usted terminó de leer y solamente la resolución como para yo Sí, entregar sí. ahí. Entre hoy o mañana vamos a habilitar ahí les va a aparecer visible segundo parcial, y el segundo parcial les va a aparecer diferenciado para todas les va a decir para todas las carreras excepto PUC, y hay otro parcial aparte que dice también segundo parcial únicamente para PUC. PUC es profesorado universitario en computación, ¿sí? Pero todavía no lo hicimos visible, por eso no lo estarías viendo ahora, pero entre hoy y mañana ya lo vamos a poner visible para que ustedes lo vean. Listo, listo, entonces. No, pensé que era un problema porque a veces pasaba No, en en otras realidad el problema quizás fue que habilitamos lo que dice resolución de segundo parcial, y no habilitamos el parcial en realidad. Pero ahí donde dice resolución segundo parcial es donde ustedes van a tener que entregar el archivo con todas las resoluciones de los ejercicios, ¿se entiende? Y después bueno, el segundo parcial va a estar aparte, con otro acceso, como les decía, eh, donde ahí sí es el parcial en sí mismo, digamos. Y tengan presente que la nota del parcial, todavía estamos viendo si es que no se la vamos a dar ese mismo día. Vieron que cuando ustedes terminan de rendir, automáticamente ya, cuando se cumple el horario, les envía la información ya con la nota, digamos. Estamos viendo si le vamos a enviar ese día la nota o quizás la vamos a retener hasta que veamos y corroboremos que hayan entregado la resolución con los ejercicios. Porque, como dice ahí, si no está acompañada de la resolución, no le vamos a considerar la nota del parcial. ¿Se entiende? Tiene que estar el parcial y la resolución. Por eso, si alguien tiene problemas, yo creo que no, porque a esta altura ya todos saben, ya todos han hecho entregas de trabajos prácticos y saben cómo se sube un archivo al aula virtual y todo eso. O sea, que tengan la precaución bueno, de tener todos los recursos para que le permita ese día subir el archivo. Y fíjense que les pedíamos ahí en lo posible que sea un archivo en PDF. Así que bueno, traten de ponerse cancheros para sacar las fotitos, ponerlas en un PDF y subirlas al aula virtual después. Si alguien no tiene mucha idea de eso, pregunte, porque hay muchas aplicaciones que pueden hacer eso desde internet, Profe, digamos. ¿puede ser en un Word igual? Sí, de última pueden ponerlo en un Word. El problema del Word es que las imágenes ocupan muchísimo tamaño. Y quizás cuando grabes el archivo Word con muchas imágenes, supere el límite de tamaño que permite el Moodle. Tienen una capacidad hasta 8 megabytes, o sea, puede ser un archivo bastante grande. Pero, como te digo, las imágenes pegadas en el Word, por ahí hace que el archivo sea un archivo muy pesado y por ahí no lo van a poder subir en el, en el- no lo van a poder subir al aula virtual ese día, eso estoy pensando. Por las dudas, hacé la prueba si querés, sacar una fotito de 10 ejercicios, ponele, y tratar de pegarlas en el Word, a ver cuánto tamaño te ocupa, para ya ir teniendo esa idea prevista, digamos. Si te ocupa menos de Profe, 8 megas, entonces no hay problema, lo vas a poder subir sin problema, ¿sí?
pueden ustedes sacarle foto a, qué sé yo, si escriben más o menos chiquita, capaz que pueden hacer 2 o 3 ejercicios en una misma hoja, y entonces a lo sumo serán 3 fotitos que tienen que compaginar una foto por hoja, se alcanza a leer bien, digamos. No necesitan sacarle una foto a cada ejercicio por separado, me refiero, ¿no es cierto? Así que bueno, ustedes sí, véanlo, si les parece mejor o más fácil subirlo en Word, lo suben en el Word. Bueno, ¿alguien tiene alguna preguntita respecto a la metodología en sí del parcial? Y si no, pasamos a los ejercicios, si es que me quieren preguntar. Profe, ¿va a ser como el parcial anterior, 3 preguntas teóricas y 7 prácticas? Sí, en realidad son 10 puntos en total, y creo que para la gente de computación me parece que tienen un solo punto teórico y el resto son todos de la práctica. Y el resto de las carreras tiene dos puntos teóricos y el resto son de la práctica. Igual ese punto teórico de computación tiene como la misma cantidad de apartados que tiene para las otras carreras, o sea que si bien está separado para para los que rinden, que no son de computación, como les tenemos que tomar el tema de combinatoria, por eso hay algunas preguntitas específicas de combinatoria, y por eso lo pusimos en un ejercicio separado. Pero en cambio los de computación, como no entra ese tema de combinatoria, tienen ese ejercicio, no lo tienen, digamos, entonces tienen un punto teórico menos. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguien tiene alguna otra consultita? Agustina, que preguntaba si podemos escanear las respuestas y luego mandarlas como PDF. Sí, tal cual, eso se puede hacer. La forma la eligen ustedes, pero lo importante es que sea un solo archivo en un formato conocido, o sea, PDF, Word, o que sea legible y que se pueda abrir desde una PC, digamos. Bien. ¿Tienen preguntas de los prácticos? ¿O todavía no han alcanzado a estudiar, no tienen ninguna pregunta, o ya saben No, todo? profe, Sí. si podrías explicar, no sé si todo completo, pero más que nada lo del binomio de Newton porque me costó mucho. Bueno, ¿quién habla? ¿Martina? No, Nazarena. Nazarena. Bueno, Nazarena, a ver, vamos a buscar algún ejercicio del práctico y hacemos un ejemplito. A ver, acá teníamos el práctico. Aguántame que busco uno. Práctico 7. ¿Alguno de los que hay que desarrollar el binomio? Sí, profe, el que a vos te resulte para explicar. Bueno, por ejemplo, podemos hacer el B, el 17B, si ustedes quieren. Tienen ahí. Bueno, esto sería del práctico 7. Tienen que hacer el desarrollo del binomio x al cuadrado menos x a la menos 2. Y eso está elevado a la quinta. Entonces, la formulita del binomio era la sumatoria desde k igual 0 hasta la potencia del binomio, en este caso 5, de los números combinatorios 5 tomados de k. Estas serían las combinaciones de 5 tomados de k, después viene el primer término del binomio
que sería el x al cuadrado, elevado a en la formulita era n menos k, es decir, 5, que es el n, menos k. El k va variando, así que se pone por ahora, queda con k. Por el segundo término, que tengan cuidado que si el segundo término tiene un menos, el menos forma parte del segundo término. O sea que el segundo término acá sería menos x a la menos 2. Todo eso sería el segundo término. Y elevado a esto era la n menos k, y esto quedaba elevado a la k. ¿Sí? Bueno, ese es el planteo para desarrollar el binomio. Y luego, una vez que está planteado, tengo que ir dándole valores acá, comenzando desde 0 hasta llegar a 5. Entonces, el primer término serán combinaciones de 5 tomados de 0 por x cuadrado, que estaría elevado a la 5 menos 0, sería la 5, y por el menos x a la menos 2, que estaría elevado a la 0. ¿Sí? O sea, la k. Esto cuando k vale 0. Cuando k toma el valor 1, sería el próximo término, digamos, serían combinaciones de 5 tomado de a1 por x al cuadrado, que va a quedar a la 1 menos, o sea, la cuarta, ¿sí? O a la k, a la n menos k, que sería 5 menos 1, 4, ¿sí? Y después, el segundo término, vuelvo a escribir menos x a la menos 2, que quedaría elevado a la 1. Siempre la suma de este con este me tiene que dar la potencia, que era 5. Más, sigo ahora con k igual a 2. Van a ser combinaciones de 5 tomado de 2 por primer término, x cuadrado elevado a la 5 menos 2, 3. Y menos x a la menos 2, que va a quedar elevado a la 2. Más, sigo, 5 de a1, 5 de a2, después vendría combinaciones de 5 tomados de Profe, 3. siempre hay que hacerlo sí o sí, por ejemplo, en este caso hasta 5. Claro, hay que hacerlo hasta la potencia del binomio que quiero desarrollar. Como acá es hasta la quinta, es este binomio elevado a la quinta, yo tengo que llegar hasta esa potencia, hasta ese exponente, digamos. ¿Sí? Claro, Entonces, sí, ahora x sí entendí. cuadrado. Sí, a la 3, 5 menos 3 me queda al cuadrado, y el menos x a la menos 2, que quedará elevado a la 3. Más, después viene el 5 de 4, x cuadrado elevado a la 5 menos 4, 1. Hay alguien que tiene un micrófono abierto, tengan cuidado. Menos x a la menos 2 elevado a la 1 y a la 4. Más, por último, sería 5 tomados de a 5 y x cuadrado elevado a la 0, y el otro que sería el menos x a la menos 2 elevado a la quinta. ¿Mm? Igual, y sigo, acá falta un igual, sigo acá abajo. Bueno, ahora hay que ir resolviendo y tratando de simplificar las potencias, ¿sí? Combinaciones de cualquier número tomado de a 0 siempre me da 1, ¿sí? O sea que esto me daría, 5 de a 0 me daría 1, x elevado al cuadrado y elevado a la quinta. Potencia de potencia, se multiplican los exponentes y me quedaría a la 10, ¿sí? Entonces, ese primer término me estaría quedando x a la 10, el 1 obviamente ni lo pongo, y esto que está elevado a la 0 también me daría 1, entonces ni lo pongo tampoco. ¿Está bien? Este otro segundo término, ahora sigo con este otro segundo término, ¿sí? Acá veo que hay un menos x que está elevado a la menos 2 y a la 1, ¿sí? Ese menos, que estaría elevado a la 1, sería como un menos 1 que va a estar elevado a la 1,
me va a dar negativo. Entonces, este negativo con este positivo de adelante, más por menos, me va a cambiar y me va a quedar menos. ¿De acuerdo? Combinaciones de 5 tomados de a 1, si lo hace con la calculadora o con la formulita, o sacándolo del triángulo ese de Pascal, eso les da 5. 5 por x a la 2 y a la 4 les queda x a la 8. Y este dijimos, x a la menos 2 elevado a la 1 me queda x a la menos 2. Se multiplica menos 2 por 1 y me quedaría menos 2. ¿Está bien? Bueno, este próximo término va a quedar positivo. ¿Por qué? Este menos de la x a la menos 2, como está elevado al cuadrado, me va a quedar positivo. ¿Sí? O sea, este sería como si la x tuviera un menos 1 acá adelante. ¿Se entiende? Cuando yo elevo eso al cuadrado, tengo que elevar el menos 1 o el numerito que esté acá, elevarlo al cuadrado, y también el x a la menos 2 y también elevarlo al cuadrado, ¿sí? Bien. A lo que voy es que como está elevado al cuadrado, me va a quedar positivo con el más que tengo acá adelante, más por más, me va a quedar signo positivo, ¿sí? Y ahora sigo. Combinaciones de 5 tomados de a 2 me da 10. X a la 2 y a la 3 queda X a la 6. Y acá tenía X a la menos 2 y a la 2 quedará X a la menos 4. ¿Van siguiendo? Bueno, el próximo término va a ser negativo. Siempre fíjense que los signos respetan un orden. Acá comenzamos con el primero era más, el segundo es menos, el siguiente es más, el que viene entonces va a ser menos. Como que los signos se van alternando, más, menos, ¿sí? No en todos los desarrollos significa que va a pasar eso. Va a pasar eso en función de los signos que tengan, cuando tengan que elevar acá a la potencia. Pero, por ejemplo, no le pueden quedar 2 negativos y un positivo, ¿sí? Porque ahí seguramente tendrían un error. O son todos positivos, o son todos negativos, o son alternados, uno más, uno menos, uno más, uno menos. Bien. Seguimos con el primero, segundo, tercero. Este sería el cuarto término, ¿sí? Acostúmbrense a la terminología y lean bien las preguntas, porque en el parcial puede que les diga, por ejemplo, calcular el cuarto término del binomio, o calcular el coeficiente del cuarto término, ¿sí? Entonces son preguntas que tienen que prestar bien atención, ¿sí? Para tratar de hacerla bien, digamos, entenderla y hacerla bien. Una cosa es que le pide el término. Si me pide el término, por ejemplo, acá si me pediría el tercer término, sería primero, segundo y tercer término sería este. Este sería el tercer término. ¿Se dan cuenta? Ahora, si me dice el coeficiente del tercer término, ¿cuánto vale el coeficiente del tercer término? Sería 10, ¿sí? 10 sería el coeficiente del tercer término. Sería, en este caso, 10. O si me pedía el coeficiente del segundo término, en este caso sería menos 5. Tengan cuidado con el signo. Si es negativo, tienen que indicarlo con el menos. Menos 5. ¿Tá? Bueno. Sigo ahora con el cuarto término. Este era primero, segundo, tercero. Cuarto término sería combinaciones de 5 tomados de A3. A ver cuánto daría eso. 5 shift dividido 3. Me da 10 otra vez. Voy a borrar estas líneas para no confundir. Esto era un 10. Bueno, acá dijimos menos, entonces 10 por x al cuadrado y al cuadrado me queda x a la 4. Y acá el signo este menos sale de hacer este menos 1 que estaría acompañando a la x, menos 1 elevado al cubo, por eso me queda negativo. Y el negativo este con el positivo de adelante
más por menos me queda, por eso me queda menos, ¿sí? ¿Y la x a qué potencia queda? A la menos 2 y a la 3 me queda x a la menos 6. ¿Está bien? Vamos con el siguiente término. Combinaciones de 5 tomadas de a 4, que le va a dar 5. Este término va a ser positivo. 5. X a la 2 y a la 1 me queda x a la 2. Y esta a la menos 2 y a la 4 me quedaría a la menos 8, ¿no es cierto? Bien. Y por último, el sexto término sería combinaciones de 5 de 5, que les vuelve a dar 1. Este número elevado a la 0 me vuelve a dar 1. Y esto, como está elevado a la quinta, con signo negativo, va a quedar negativo. Y me va a quedar x a la menos 10. Igual, finalmente, me quedaría un pasito más para simplificar todas las potencias de x, porque acá, por ejemplo, tengo x a la 8 y x a la menos 2, producto de potencias que tienen la misma base, la base x, la misma base, los exponentes, ¿qué se hace? Se suman. Y entonces acá el resultado final sería x a la 10 menos 5, x a la 8 menos 2, dijimos 6, más 10, x a la 6 menos 4, 2. ¿Sí? Fíjense que los exponentes, una vez que yo voy simplificando, también tienen cierto orden o cierta correspondencia, podríamos decir. Fíjense que acá pasé de 10 a 6, después pasé de 6 a 2. Entonces, como ven, hay una diferencia de 4, es como que le voy restando 4 en el exponente. Finalmente, van a ver que este siguiente me debería quedar 2 menos 4 serían menos 2, ¿no es cierto? Y es, fíjense, el exponente que va a resultar de hacer esta cuentita. 10x 6 menos 4, como dijimos, 2. A ver, acá pasó algo raro. Es el siguiente, ese. Recién lo Porque el hizo. R era el que sigue de allá, ¿no es cierto? Claro, Era negativo. menos 10 y voy con este. 4 menos 6, como decía, menos 2. ¿Sí? Por último, el anteúltimo sería este, más 5, y la x sería menos 2. Si le resto 4, me va a quedar menos 2 menos 4, menos 6. ¿Se dan cuenta? Y por último, ya la última no hay que simplificar nada, es un x a la menos 10. Ven que las potencias, cada una de estas, a la vez que sacan las dos primeras, ya encuentran como una regla de Profe, formación de los exponentes. ¿Se dan cuenta? Acá 10, le resto 4, me da 6, le resto 4, me da 2, si le resto 4 me da menos 2, y así siguiendo. ¿Estamos? Y lo mismo ocurre, como les decía, con los signos que quedan, o en este caso, alternados, más, menos, más, menos, más, menos. Puede ser que empiecen al revés, el primero negativo y el segundo positivo, y así siguiendo. O pueden quedar todos positivos o todos negativos, pero nunca les van a quedar 2 negativos y 1 positivo, por ejemplo. Eso estaría mal. Bien. ¿Alguien que quiera preguntar algún profe, otro yo ejercicio? otra pregunta. Sí. Si por ejemplo tenemos que sacar, no sé, el coeficiente de, no sé, del término 3, como dijiste vos hoy, ¿nos vas a dar también así tipo una cuentita? Por ejemplo, le va a dar a la quinta y nosotros tenemos que ver cuándo va a ser el término 3 y ahí empezar a sacar. Sí, o sea, ejercicios parecidos al 18 hay en el parcial. Como por ejemplo esos que le pide hallar el octavo término del desarrollo del binomio, hallar el término que no contenga i, hallar el término que contenga, qué sé yo, en este caso les podría decir hallar el término que contiene a x al cuadrado en el desarrollo de este binomio. Si quieren podemos hacer uno de estos, uno de esos. Dale. ¿Hacemos uno de esos? Sí, 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 por profe, favor. si puedes mostrarlo. Bueno,
Borro esto, ya está copiado. Sí, lo tienen en el videito, si no. Por ejemplo, les podría decir hallar el término que contiene, vamos a poner i al cuadrado perdón, bueno, por ejemplo, algo así. Hallar el término que contiene i cuadrado en el desarrollo de ese binomio, ¿sí? O por ahí les dice, en lugar de decir el término que contiene i cuadrado, le dice el término que no contiene i, pero el mecanismo para resolverlo es el mismo, ¿sí? O sea, yo lo que tengo que hacer es plantear cómo sería la fórmula para desarrollar este binomio. Sería combinaciones 5 tomados de k. No me interesa la sumatoria porque no voy a hallar todo el desarrollo, sino que voy a hallar un término en particular. Entonces serían combinaciones de 5 porque es el n, tomado de k, por el primer término, acá sería 3i cuadrado elevado a la 5 menos k, y por el segundo término, que acá sería menos, vamos a ponerle en vez de un 1 que sea un 2 acá, perdón, un 2, menos 2 sobre i cuadrado, y eso elevado a la k sería. Y yo quiero que esto sea igual, como yo quiero el término que contiene i al cuadrado en el desarrollo de ese binomio, quiere decir que me va a tener que quedar un cierto coeficiente, llamémosle c si quieren, c que va a ser el coeficiente. Coeficiente c multiplicado por una potencia de i al cuadrado, porque yo acá quiero que me quede algún número multiplicando a i al cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces, combinaciones de 5 tomados de k, esto me va a dar un número, ¿sí? Eso va a formar parte del coeficiente, o sea, sabemos que las combinaciones me pueden dar de 5 tomados de A1, me da 5, 5 tomados de A2, me da 10, 5 tomados de A3 me da 10, 5 tomados de A4 me da 5, ¿sí? O sea que, en definitiva, estas combinaciones de 5 tomados del K que sea, no importa el K que sea, eso me va a dar un número. Y ese número va a formar parte de este coeficiente C, ¿se entiende? Pero bueno, entonces eso ni me preocupa, digamos. Combinaciones, 5 tomados de acá. Acá lo que yo tengo que tratar es de trabajar con las potencias de i, porque como yo quiero que me quede i al cuadrado, entonces tengo que trabajar un poquito con esto para que me quede una sola potencia de i de este lado, que después la voy a igualar a ese i, a ese 2, a ese cuadrado que quiero, ¿sí? Para hallar el k, en realidad voy a tener que encontrar el k en este caso. Bueno, acá, ¿cómo desarrollaría este 3 por i cuadrado elevado a la 5 menos k? ¿Cómo tengo que desarrollar si yo tuviera que hacer esta cuenta? 3 i al cuadrado. Y no quedaría 3 a la quinta y después i al cuadrado y eso a la quinta, menos k. A la 5 menos k sería, Claro. ¿se entiende? Porque si yo tuviera que desarrollar el 3 por i al cuadrado, por ejemplo, elevado a la cuarta, ¿qué tendría que hacer? El 3 elevarlo a la cuarta
por el i al cuadrado, que también va a quedar elevado a la cuarta. Así, a la cuarta. ¿Se entiende? Entonces acá, como decía recién la compañera, tendríamos que hacer el 3 elevado a la 5 menos k por el i al cuadrado, que también va a quedar elevado a la 5 menos k. O sea, el exponente lo tengo que separar, hacer distributivo, digamos, en el 3 y en el i al cuadrado. ¿Sí? Y lo mismo voy a tener que hacer con ese 2 sobre i al cuadrado, que en realidad ese 2 sobre i al cuadrado yo lo voy a escribir como si fuera un menos 2 por i a la menos 2, para trabajar más fácil después con los exponentes. ¿Se dan cuenta? Ese 2 sobre i al cuadrado lo puedo pensar como, en realidad, menos 2 sobre i al cuadrado, lo voy a pensar como menos 2 por, y ese i al cuadrado que está en el denominador, lo escribo con potencia negativa, ¿sí? En el numerador. O sea, sería un menos 2 por i a la menos 2. Y eso, como está también todo elevado a la k, ¿qué tengo que hacer? También separar el menos 2, elevarlo a la k, o sea que acá me va a quedar por el menos 2 elevado a la k, y por el i a la menos 2, que también va a quedar elevado a la k. Voy a borrar la flechita. Bueno, borro esto ya. El i a la menos 2, también elevarlo a la k. Es como, ven, se dan cuenta como que desarmé todo esto aplicando las propiedades de la potenciación, nada más por ahora. ¿Sí? Del otro lado tenía un c por i al cuadrado que se sigue manteniendo. Ahora, de todo esto que yo tengo acá, hay algunas cosas que quedan con i y otras cosas que van a ser parte del coeficiente, porque por ejemplo este menos 2, al elevarlo a una potencia acá cualquiera, menos 2 elevado al cuarto, por ejemplo, a la cuarta, o al cubo, me va a dar un número. Y ese número forma parte de este coeficiente c. Entonces separo ahora lo que es número de lo que es variable i. Entonces, por un lado voy a tener 5 combinaciones tomadas de acá, por el 3 elevado a la 5 menos k, y por este menos 2, que está elevado a la k. Todo esto va a ser el coeficiente c. Y esto está multiplicado por un i que va a quedar elevado a la... ¿Qué es lo que tiene i ahora? Este y este. Producto, bueno, acá para empezar primero tendría que hacer potencia de potencia, ¿sí? Este i va a quedar elevado a la 2 por 5 y 2 por k sería a 10 menos 2k. ¿Sí? ¿De acuerdo? Este i quedaría elevado a esta potencia. Y este, por ahora lo voy a escribir i, va a quedar elevado, potencia de potencia también se multiplica, me quedan menos 2k. Todo esto va a quedar igualado, el coeficiente por i al cuadrado. ¿Sí? Profe, no entendí por qué menos 2K Porque en el 10. el 2 hay que hacer la distributiva. Este 2 que está como exponente de i al cuadrado, yo tengo que hacer de acá potencia de otra potencia, se multiplican los exponentes. O sea, ¿qué tengo que multiplicar? El 2 multiplicado Claro, sí, ahora por entendí. 5 menos k. ¿Se dan cuenta? Este exponente Claro. multiplica a este exponente, o sea, potencia de potencia. ¿Sí? Hay un ruido porque está sonando mi teléfono, pero bueno, no le den bolilla que ya se va a cortar solo. Bueno, entonces por eso, potencia de otra potencia, tengo que multiplicar, y para multiplicar ahí tenés que hacer distributiva. 2 por 5 sale 10, y 2 por el menos k, por eso me quedan 2k, menos 2k. ¿Se entiende? Bien. Y este, potencia de potencia, también se multiplican y me quedan menos 2k. Bueno, finalmente, todo esto sigue siendo parte del coeficiente.
Bueno, voy a volver a escribir. 5 tomado de k por un 3 elevado a la 5 menos k, el menos 2. Y ahora, este i va a quedar elevado a la producto de potencia de igual base, se sumarían los exponentes y me quedaría este exponente, 10 menos 2k, más este otro exponente que es menos 2k otra vez. En realidad va a quedar menos 2k y este más adelante de un paréntesis no me cambia nada, me quedan menos 2k y menos 2k, ¿se entiende? Profe, si puede bajar un poquito la cámara porque se está cortando y no puedo A ver. ¿Ahí? Sí, ahí, perfecto, gracias. Bueno, finalmente, como decíamos, toda esta primera parte es el coeficiente C, que acá no me lo pide. Me pide solamente cuál es el término que contiene ahí al cuadrado. Esta I va a quedar elevada a la cuánto. Si hacemos esa cuentita, voy a tener que borrar acá. A la 10 menos 4k. Eso, a la 10 menos 4k. Entonces, como el I queda elevado a la 10 menos 4k, de todo esto, ¿sí? 10 menos 2k y menos 2k me queda menos 4k, y eso tenía que ser igual a lo que está del otro lado, que es el I al cuadrado. Descarto el coeficiente y me quedo solamente con lo que me interesa, que son las I, ¿sí? El coeficiente no me interesa. Entonces, directamente igualo lo que acá me quedó con I, tiene que ser igual a lo que me queda con I del otro lado. Entonces, I a la 10 menos 4k tiene que ser igual a I al cuadrado, ¿sí? De ahí, entonces, para que esto sea igual a esto, este exponente tiene que ser igual a este otro, o sea, el 10 menos 4k lo igualo al exponente que tengo del otro lado, que es 2, ¿sí? Paso el 10 al otro lado restando, menos 4k es igual a 2 menos 10, me quedan menos 8. Y finalmente el k va a ser igual, 8 dividido 4, 2. ¿No? 2 por 4, 8, sí. Bueno, ¿qué me da esto? ¿Me da el término ya? ¿Yo puedo decir que entonces el término va a ser el segundo término o no? ¿Qué me dicen ustedes? Yo acá encontré que el k tiene que valer 2 para que se cumpla de que me quede, cuando yo haga el desarrollo del binomio, me va a quedar un cierto coeficiente, que después si quieren lo podemos calcular, multiplicando ahí al cuadrado. Eso va a ocurrir cuando el k sea igual a 2 en el desarrollo de ese binomio. Pero el k igual a 2... No te dice, ¿Perdón? no dice qué término. Claro, el k igual a 2 no me dice qué término es, pero yo lo puedo sacar, digamos, pensando en el desarrollo del binomio. ¿Se acuerdan que la formulita del desarrollo del binomio era sumatoria desde k igual a 0 hasta 5, sería en este caso? De, bueno, las combinaciones, acá serían 5 tomados de acá, por el primer término, que sería el 3, y al cuadrado elevado a la 5 menos k, por el otro término, que era 2 sobre i al cuadrado elevado a la k. Cuando yo desarrollo, como arranco en k igual a 0, con k igual a 0 va a ser el primer término, con k igual a 1 va a ser el segundo término, y con k igual a 2 va a ser el tercer término. ¿Se entiende? Porque cuando yo aplique la formulita, en la formulita arranco con k igual a 0. O sea, el primer término sería cuando yo reemplace acá por 0,
combinaciones 5 tomados de a 0, por esto elevado va a quedar a la quinta y esto elevado a la 0. ¿Se dan cuenta? Ese es el primer término, con k igual a 0. Cuando el k tome el valor 1, voy a tener ya el segundo término. Y entonces con k igual a 2, voy a tener el tercer término. O sea, siempre el término vale 1 más que el valor del k. Si acá el k me dio 2, es el tercer término. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, y entonces esa es la respuesta del problema. Le dice hallar el término que no contiene sería el tercer término, que si lo quiero calcular a cuánto vale ese término, tendría que encontrar todo esto, ¿sí? Sería el coeficiente multiplicando al i al cuadrado, ese sería el tercer término. Y el coeficiente lo tengo acá, si quiero lo puedo calcular. Ese tercer término, si yo lo quisiera calcular, sería combinaciones de 5 tomados de a 2 por el 3, este 3 elevado a la 5 menos 2 sería a la 3, a la 5 menos k, ¿se dan cuenta? 5 menos 2, y por el menos 2 elevado a la k, sería 2, y eso va a quedar multiplicado por un i al cuadrado, porque ese era el objetivo, que el tercer término me tenía que quedar con i al cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, esta cuentita va a ser el valor del tercer término, ¿sí? Entonces, si lo queremos calcular del todo, sería... ¿Cuánto me daría toda esa cuenta? A ver. Combinaciones, 5 tomadas de a 0 es 1, 5, 10. Me daría esto 10 por 3 al cubo es 27. 27 por 10, 270. Y menos 2 al cubo, al cuadrado, es 4. ¿Puede ser menos 1080? Por 4 me da 1080, entonces. 1080 por i al cuadrado, esto sería el tercer término, ¿sí? Eso sería el valor del tercer término. Bueno, se entienden, pero tienen que diferenciar bien. Si les pide el coeficiente solamente, por ejemplo, ¿cuál es el coeficiente del término que contiene i al cuadrado? Y el coeficiente es solo el 1080, el número que acompaña a i al cuadrado. ¿Entiende? Ahora, si les pide cuál es el término que contiene i al cuadrado, el término sería el tercer término, que si lo voy a calcular sería esto todo completo en 1080 i al cuadrado. ¿Sí? Bien. Esos son parecidos a los que hay ahí en el 18, digamos. Son todos similares. Con la misma metodología pueden sacar o el coeficiente del tercer término, o el tercer término completo, o el término que no contiene i, o el término que contiene i al cuadrado, es todo lo mismo. ¿Se entiende? Se sacan de esta misma manera. Profe, ¿y se puede llegar a ese resultado haciendo como lo resolvimos antes? Sí, van a trabajar un poco más, pero bueno, pueden hacer el desarrollo del binomio completo y encontrar ahí tanto el tercer término como el coeficiente del tercer término. Sí, no habría problema. ¿Alguien tiene alguna otra duda de este práctico o de los anteriores? Profe, una pregunta del trabajo Sí. práctico número 5, que es trigonometría. Sí. Más o menos, si vos nos puedes decir, ¿en cuál ejercicio vos te parece que vas a hacer más hincapié? ¿Vas a hacer lo de los gráficos que hacías en los últimos? ¿Nos vas a tomar? Por ejemplo, sí, de trigonometría ustedes tienen que saber, por ejemplo, resolver un problema de trigonometría, ya sea aplicando un teorema del seno o del coseno. Tienen que saber graficar una función trigonométrica,
conociendo qué es la amplitud, el periodo y la frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, esto puede ser un ejercicio donde, como el ejercicio 12, donde les da un gráfico y ustedes tienen que relacionar con la función que corresponde, o sea, decir de qué función trigonométrica se trata ese gráfico, o pueden pedirle que grafiquen directamente una función, o que indiquen, por ejemplo, si el periodo de tal función es igual a tal valor, ¿sí? O poner directamente el valor, no sé. Pero sí, va a haber, digamos, problemas en donde tienen que usar teorema del seno y del coseno o gráficos, y incluso puede haber alguno como en los del 2, donde tienen que quizás resolver una identidad, o como los del 3, donde tienen que resolver una ecuación trigonométrica. O sea, ¿se entiende? Pero bueno, es como que te estoy diciendo que es todo el práctico 5 en realidad, ¿no? Pero bueno, sí, Sí, son... pero más o menos como para saber, lo de los gráficos era lo que más me costaba y quería saber por dónde iba. Bueno, de paso podemos repasar, por ejemplo, un gráfico, algún ejercicio de... No sé si le va a pedir graficar, pero quizás sí, como te decía, relacionar una gráfica con una fórmula, ¿se entiende? Pero bueno, por ejemplo, si yo quiero graficar la función 3 por el seno de 2x menos 1, ¿sí? Así. Lo primero que tenemos que saber de esta función es reconocer la amplitud, el periodo y la frecuencia, ¿sí? La amplitud, ¿se acuerdan que la amplitud era este numerito? En este caso 3. El periodo se sacaba 2pi sobre el b. Y en este caso sería 2pi sobre el b, es el numerito que acompaña a la x, o sea que sería sobre 2 en este caso. En este caso el periodo, entonces me simplifico el 2 con el 2, me quedaría pi. Amplitud, periodo y, bueno, justamente la frecuencia angular, es este numerito que acompaña a la x, que es 2. ¿Sí? Entonces yo le puedo dar una función como esta y les puedo decir que indiquen cuál es el periodo, cuál es la amplitud, cuál es la frecuencia. ¿Tá? Si la tengo que graficar, ¿se acuerdan cómo hacíamos para graficar este tipo de funciones? Por ahora, supongamos que por ahora no le doy bolilla a este menos 1, que lo único que va a hacer es correr la 1 para abajo después. ¿Cómo graficaría 3 por el seno de 2x en principio? Sería, primero me voy a enfocar en la función seno de 2x. ¿Qué me hacía este 2? La frecuencia 2. Hacía que la función, cuando yo la voy a graficar, tiene que dar, dijimos, 2 vueltas al llegar a 2pi. Es decir, que entonces yo voy a graficar la función seno, pero tengo que darle 2 vueltas. O sea, esta sería la función seno de x, pero como acá tiene un 2x, voy a tener que hacer otra ondita más. Otra vuelta más, digamos. Entonces ahí tendría 2 vueltas al llegar a 2pi. Esta sería la función seno de 2x. ¿Se dan cuenta? Eso sería que da 2 vueltas y ahí donde completó la segunda vuelta puse el 2pi. Después si quiero puedo encontrar estos puntos. Si me pidiera, qué sé yo, intersección con el eje X, por ejemplo, bueno, yo sé que si acá es 2pi, a la mitad va a ser pi. Y justamente coincide donde dio la primera vuelta, ¿se dan cuenta? En este caso, donde dio la primera vuelta, que es lo que me indica el periodo me indica eso, donde la gráfica da la primera vuelta. Entonces, da la primera vuelta acá al llegar a pi. ¿Se entiende? Y ahora, ¿qué efecto causa este 3? Si yo le pongo acá un 3 adelante del seno de 2x. Para que esta gráfica sea la del 3 seno de 2x,
Lo único que tengo que cambiar es ponerle acá arriba en la escala un 3, es decir, que va a llegar hasta 3, y acá abajo este valor sería el menos 3. ¿Se dan cuenta? Ahora, esta sería la función 3 por el seno de 2x. Si yo quiero ahora darle bolilla a este menos 1 que ignoramos hoy, sería, ¿cómo sería la gráfica de 3 seno de 2x menos 1? Bueno, sería esta misma, nada más que corrida un lugar para abajo. Es decir, estos puntos que acá llegaba digamos, al máximo, me refiero, llegaba al 3, ahora va a tener que llegar uno más abajo. O sea, va a llegar hasta el 2. Supongamos que si este es el 1, el 2 y el 3, todos los puntos de la gráfica se van a correr uno hacia abajo. Entonces, esta la voy a dejar dibujada como guía, con liñitas de punto, y después la borro. La grafico así con línea de punto, supongamos. Y esta la tengo que correr un lugar hacia abajo. ¿Se entiende? Entonces, todos los puntos de la gráfica se van a correr uno para abajo. Es decir, que es como si al eje X, en realidad decíamos, como si al eje X lo correría también uno para abajo. Imaginemos ahora que el eje de las X estaría por acá. Uno más abajo, ¿sí? Y entonces, esta función que arrancaba acá en el 0, va a arrancar uno más abajo, o sea, en el menos 1 acá. ¿Sí? Va a arrancar acá en el menos 1. Y ahí va a tener esta forma, es decir, que acá, en lugar de llegar hasta el 3, voy a llegar hasta el 2 como máximo. O sea, va a tener que dar esta formita así. Acá va a ser así. Este punto mínimo que llegaba acá hasta el menos 3, ahora va a llegar hasta el menos 4. Y así con todos los puntos de la gráfica. Así, así, bueno, imagínense. Así, esta va a llegar hasta el menos 4 y así. Así quedaría la nueva gráfica ya corrida a un lugar hacia abajo. Ahora borro la que estaba con línea de puntos. Borro esa que estaba con línea de puntos. Y esta es la gráfica del 3 por el seno de 2x menos 1. Lo que les puede pedir también de estos ejercicios es que indiquen la imagen, por ejemplo, la imagen de esta función. Si no hubiera tenido el menos 1, diría que la función varía entre 3 y menos 3. Al tener multiplicado por 3 acá la amplitud 3, me indica que varía entre 3 y menos 3. Pero al restarle 1, como dijimos, todos los puntos se corren uno para abajo, o sea que este valor va a ir a parar, el más alto que va a llegar acá es hasta el 2, entonces la imagen va a ir entre 2 y el punto más chiquito que va a tomar la función, que va a ser el menos 4 acá. ¿Sí? Entre 2 y menos 4. Esto sería lo que tengo que saber de graficar funciones trigonométricas, ya sea la del seno o la del coseno. ¿Sí? Saber sacar la imagen, saber sacar la amplitud, el periodo, la frecuencia, y conocer más o menos la idea del gráfico. ¿Qué significa que si le resto 1 se corre uno para abajo? ¿Cómo es la forma del seno? ¿Cómo es la forma del coseno? ¿Sí? Básicamente eso es lo que tengo que saber de graficar funciones, digamos. Profe, Y después, cuando como se lo corría dije, tipo uno para el costado o algo así, ¿a dónde estaba indicado ese número? ¿Adentro del cuando en lugar de restarle a la función, como acá le resto a toda la función 1, le resto a la x, le sumo, le resto a la x, en ese caso, la gráfica se corre hacia la derecha o hacia la izquierda. Listo. Supongamos que esta misma le resto, para hacerla más fácil, les puedo restar, acá sería, si esto es, a ver, si esto es pi, acá estaría la mitad, sería pi sobre 2. Y acá esta distancia, estoy queriendo encontrar este punto donde ocurre el máximo, ¿sí? Sería pi sobre 4 ahí.
Si a esta misma gráfica yo les pediría, por ejemplo, 3 por el seno de 2x menos pi sobre 4, ¿sí? Y bueno, vamos a dejar el menos 1 para hacer la gráfica fácil. Este pi sobre 4 que le estaría restando acá a la x, digamos, dentro del argumento del seno, lo que hace es correr, en este caso, pi sobre 4 lugares hacia la derecha. Es decir, que este punto que arrancaba acá en el eje Y, inicialmente en 0, ahora en menos 1, porque lo corrimos 1 para abajo, en lugar de arrancar acá en el 0, arrancaría en el pi sobre 4, a la altura del pi sobre 4. Entonces esta gráfica sería toda corrida, esta cantidad, pi sobre 4, hacia la derecha. Entonces la gráfica haría algo así, ¿se dan cuenta? Bueno, algo así, ¿sí? Toda la gráfica se corre esta cantidad de lugares, pi sobre 4, hacia la derecha. No van a tener en el parcial tan complicado así de corrimientos hacia los costados, creo que no hay en el parcial, no va a haber. Pero bueno, sí, tienen que conocerlo por las dudas igual. Bien. ¿Algo más? Lo que quería que repasen también es el tema de las identidades trigonométricas. Identidades, este punto más que nada para el punto teórico, ¿sí? En el punto teórico hay preguntas como, por ejemplo, decir a qué es igual el seno de 90 menos x, o el seno de, por ejemplo, si el seno del alfa o del menos alfa es igual al seno de alfa. Si es cierto o no es cierto esto, ¿ustedes qué dirían? Bueno, para saber esto, o si el seno de, qué sé yo, 90 menos alfa era igual al coseno del alfa. ¿Se acuerdan? Esas identidades que se veían en el círculo trigonométrico, bueno, en el teórico pueden encontrarse con preguntitas de este tipo. Y eso lo tienen que saber haciendo en el círculo trigonométrico, ¿sí? Imagino que para la primera, yo quiero comparar el seno del menos alfa con el de alfa. ¿Será igual esto que les puse acá o será falso? Bueno, para eso tengo que dibujar el ángulo alfa y el ángulo menos alfa. O sea, si este fuera el círculo trigonométrico, un ángulo de alfa estaría en el primer cuadrante, ¿sí? Si este fuera el ángulo alfa. Y el seno, recuerdan que el seno en el primer cuadrante era la altura de este triangulito, ¿sí? Este sería el seno del alfa. ¿Y en dónde dibujaría el menos alfa? El menos alfa, o sea, si este alfa fuera un ángulo de 30 grados, el menos alfa sería menos 30. Entonces pónganle un valor si quieren para graficarlo hipotéticamente. Y entonces el menos alfa, a ver, lo voy a tratar de hacer más redondeado esto. El menos alfa estaría acá. Este sería el menos alfa, ¿se entiende? Entonces, ¿dónde dibujo el seno de este ángulo menos alfa? Para este triangulito, acá. Esta altura sería el seno del menos alfa. Y entonces, ¿qué conclusión puedo decir? ¿Será igual? ¿El seno del alfa es igual al seno del menos alfa? No. En realidad, el seno del menos alfa es igual al menos el seno del alfa. ¿Por qué? Porque una de estas medidas va a ser positiva y la otra es negativa. ¿Se entiende? No tienen, o sea, si bien pueden tener el mismo valor,
pero uno va a estar con signo positivo y el otro con signo negativo. Entonces, para indicar eso, digo así, el seno del menos alfa es el menos el seno del alfa, es decir, es el opuesto del seno del alfa. Valen lo mismo, pero tienen distintos signos. Eso para responder la pregunta 1, sería esto, ¿sí? Para responder la pregunta 2, voy a tener que hacer otro dibujito, otro círculo trigonométrico, y sería de la siguiente manera. En 2, por ejemplo, si yo tuviera que responder, ¿esta igualdad es cierta o es falso? Bueno, tengo que dibujar. ¿Dónde quedaba dibujado? Siempre el alfa es un ángulo que va a estar acá en el primer cuadrante de 20 o 30 grados, pónganle. Este sería el alfa. O el X o el valor que le quieran llamar. Y siempre recuerden, el seno era la altura de ese triangulito, el coseno era la base de ese triangulito, y se acuerdan que la tangente la dibujábamos acá en esta línea, bueno, que tenía que ser tangente al círculo, ¿no? Estirando la hipotenusa hasta donde se corta con esta línea, esta sería la tangente, ¿sí? La base sería el coseno, tangente de alfa, ¿no? Y la altura ya dijimos que era el seno, ¿sí? Bien, eso para recordar nada más. Volviendo al caso 2. Yo tengo que comparar entonces el ángulo alfa con uno de 90 menos alfa. O sea, si este ángulo alfa mide 30, un ángulo de 90 menos 30 me daría 60. Este, ¿se acuerdan que se llamaba el complementario de este? ¿Sí? O sea, un ángulo de 30 con uno de 60, la suma me da 90, o sea, son ángulos complementarios. Entonces, si este fuera el ángulo alfa de 30 grados, el otro sería ubicado por acá, más o menos. Acá sería el de... Voy a hacer más chiquitito el ángulo alfa. El ángulo alfa es este. Y esto otro, desde acá hasta acá, sería el ángulo de 90 menos alfa, que bueno, no lo voy a escribir ahí para no hacer tanto amontonamiento, pero ¿se entiende? Este angulito sería el de 30, por ejemplo, y este otro más grande sería un ángulo de 60, que sería el complementario de este. ¿Qué relación guardaba el seno y el coseno de un ángulo alfa con el de su complementario, sería en este caso? Lo que ocurría acá es que el seno del alfa era igual, o sea, el seno de alfa, que era la altura en este triángulo, obviamente no es la misma altura que la de este otro triángulo. Ya se ve claramente eso. Pero sí ocurría de que esta altura, que era el seno del alfa, coincidía con esta, o debería coincidir, acá en el gráfico por ahí me queda un poquito medio distorsionado, pero esta altura, que era el seno del alfa, debería coincidir con la base de este otro triangulito, que es el, dijimos, coseno de 90 menos alfa. Acá en lugar de decir 90, por ahí dice pi sobre 2. También eso es otra cosa que tienen que saber. Cómo pasar de un ángulo que se mide en el sistema circular, o sea, en radianes, con un ángulo que se mide en grados, ¿sí? Saber qué equivalencia hay entre los grados y los radianes, ¿sí? Bueno, la cuestión es que dijimos, el seno de este ángulo alfa coincide pero con el coseno. Los dos tienen el mismo signo, porque este es positivo y este también, ¿sí? Eso también hay que prestar atención para saber si va con el mismo signo o para ahí hay que poner un menos adelante, ¿sí? Bien, y la otra relación que podría decir acá es que el coseno del alfa va a ser igual al seno del otro ángulo, del complementario. ¿Se entiende? Por lo tanto, es cierto lo que me decía acá, esta sería verdadero. Y esta primera que habíamos dicho era falsa, ¿no es cierto?
¿Se entiende? Bueno, esas son preguntas por ahí de teórico, ¿no? Pero les digo porque por ahí, si no le dan una repasada a eso, no se entiende muy bien. Bien. ¿Algo más que me quieran? Lo de combinatorio también era la otra cosa que tendríamos que repasar de tipo teórico. Sí, la gente que no es de computación tienen preguntas de combinatorias y binomio Newton. Preguntas básicamente, no hay mucho teórico que preguntar ahí, pero bueno, estudiense básicamente las propiedades de los números combinatorios, estudiense las definiciones de qué es una variación, qué es una combinación, qué son permutaciones, las definiciones esas que están en el apunte y las vimos también en el teórico, y mucho más no hay para preguntar, por ahí que dice la regla de la suma y la regla del producto, que también la tienen enunciada ahí en el apunte. Preguntas pueden ser de ese tipo, digamos, ¿no? ¿Qué dice la propiedad, por ejemplo, esas propiedades que habíamos visto, ¿no? Que dos números combinatorios complementarios, por ejemplo, son iguales, que dice la regla, la ley de Stiefel, que habíamos visto también, que tenía su nombre. Bueno, las propiedades que habíamos visto de los números combinatorios. Y básicamente saber definir qué es una combinación, qué es una variación, qué es una permutación. Listo, buenísimo, profe. Bueno. ¿Alguien tiene alguna otra cosita que quiera preguntar por ahí? ¿Cuántas preguntas más o menos son, profe, de cada tema? Son 10 en cada. Ya les digo, eran dos preguntas teóricas y el resto de 8 de los prácticos. Y para gente de computación tienen una sola teórica y no sé si 8 o 9 más de los prácticos. Bien, ¿algo más? Acuérdense, por favor, de entregar el desarrollo del parcial, porque por más que se hayan sacado un 10 en el parcial, si no tienen adjuntado el desarrollo, no se lo vamos a considerar a la nota. Así que es muy importante que hagan la entrega del desarrollo adjunta, ¿sí? Si no, no le vamos a considerar la nota. Así que tengan muy presente eso. Nosotros mañana ¿Cuánto tiempo pasado, darán para adjuntar eso? hasta las 11 tienen tiempo para adjuntar el desarrollo. O sea, 1 hora más Gracias. de lo que dura el parcial. Les iba a decir que mañana o pasado estén atentos en el aula virtual, vamos a subir una lista con los que pueden o no pueden rendir el parcial. O sea, básicamente el que no puede es porque no entregó ninguno de los prácticos, entonces no van a poder rendir, ¿sí? Acuérdense que dijimos, tienen que tener al menos una entrega de trabajo práctico para poder rendir. Y entonces nosotros mañana vamos a poner una lista para que ustedes chequeen que esté su nombre ahí por las dudas, porque si no va a pasar como por ahí pasó en el primer parcial, de que el que no está en esa lista no le va a dejar rendir el parcial, ¿se entiende? Entonces, chequeen, cuando nosotros subamos esa lista, chequeen que esté su nombre ahí, porque si no después el día del parcial no les va a dejar rendir, porque nosotros cuando armamos la lista, por ahí, qué sé yo, miramos mal, copiamos de un lado, pegamos en el otro, pasamos los nombres, nos olvidamos de alguno y sonaron. Entonces, les vamos a subir esa listita para que chequeen ustedes que efectivamente, siempre y cuando hayan entregado al menos uno de los trabajos, van a poder rendir el parcial y si no, no. Bien, no sé si hay algo más que me quieran preguntar. A ver si hay algo en el chat que dice. ¿Desde qué tema entra? Bueno, ya le aclararon ahí todo. Sí. ¿Alguien me iba a decir algo? Y
combinatoria. Perdón, ¿qué me decías de combinatoria qué? El 7i, si me lo podría hacer, por favor. Ah, bueno, a ver, vamos a ver. El 7i. Él dice que son variaciones de n en 3 menos 12 combinaciones de n en 2 igual a variaciones de n tomados de a 2. Bueno, las variaciones, había una formulita que ustedes podían usar para calcular las variaciones, o si no, también recordar una propiedad que habíamos visto que si son variaciones de n tomados de a 3, significa que van a ser 3 factores, empezando en n, el siguiente va a ser el n menos 1, y el siguiente va a ser el n menos 2. Esto va a ser el resultado de hacer variaciones de n tomado de a 3. Si ustedes aplican la fórmula, luego simplificar en esa fórmula, les queda este resultado. Vuelvo a repetir que son, este 3 me indica que son 3 factores, 1, 2, 3, comenzando en el n, y ustedes recuerden que siempre le voy restando 1, o sea, el primero es n, al que sigue le resto 1, me queda n menos 1, y si a este le resto 1, me queda n menos 2. ¿Se entiende? Menos. Después habíamos visto también que combinaciones de n tomados de a 2 lo podíamos, o era igual, también por una propiedad que habíamos visto, a variaciones de n tomado de a 2 dividido 2 factorial. ¿Sí? Entonces, las combinaciones, también yo puedo aplicar la fórmula de las combinaciones, o si recuerdo esto, es mejor porque ya me queda simplificado. Si no, si yo aplico la fórmula, voy a llegar a este mismo resultado, pero voy a tener que trabajar un poco más porque voy a tener que simplificar. Entonces, acuérdense, combinaciones son lo mismo que variaciones dividido las permutaciones de este número, es decir, el factorial de este número. ¿Sí? Entonces, variaciones de n tomado de a 2, usando la misma propiedad que usamos acá, serían 2 factores, comenzando en n, entonces el primero sería, perdón, acá me está olvidando el 12, voy a hacer entonces variaciones de n tomado de 2, sería n por n menos 1, dijimos, es decir, 2 factores, ¿sí? Porque son variaciones de n tomados de a 2, ¿sí? 2 factores, comenzando en este que es n, sobre 2 factorial que era 2 por 1, o sea 2. Y del otro lado también tengo variaciones de n en 2, que sería n por n menos 1. Bueno, ahora ya tengo traducido, digamos, el problema inicial se transformó ahora en una ecuación. ¿Sí? En una ecuación que tengo que resolver. Como acá veo que hay muchas cosas que se repiten, básicamente n menos 1, n menos 1, n menos 1, se repite, voy a sacar ese factor común, n por n menos 1, y ese factor me va a quedar multiplicando a, ¿qué me va a quedar? Cuando yo diga este término dividido el factor común, me queda n menos 2. Menos, cuando yo diga este segundo término, dividido el factor común, me queda, bueno, el 12 medios, porque el n y el n menos 1 ya está puesto acá en el factor común. ¿Sí? Entonces, 12 medios sería un 6. Y eso, del otro lado del igual, me sigue quedando n en el menos 1, por ahora lo dejo así.
Bueno, este n por n menos 1 que está multiplicando, y del otro lado también multiplicando, se podría cancelar, o si ustedes prefieren, este n por n menos 1, cuando lo pase, está multiplicando a este lado, lo puedo pasar dividiendo del otro lado. ¿Se dan cuenta? Al pasarlo dividiendo me queda esto sobre esto mismo, y ahí podría entonces simplificar y me quedaría 1. ¿Se entiende? Eso sería equivalente entonces a decir, bueno, entonces esto que está multiplicando y del otro lado está también cumpliendo la misma función, digamos, se podría cancelar, pero tengan presente que de este lado no es que me queda un 0 o que no me queda nada, sino que me queda ¿qué? Un 1. ¿Sí? Porque, vuelvo a repetir, si esto está multiplicando y lo paso dividiendo, me queda esto dividido esto mismo, como ser 3 dividido 3, me da 1. ¿Sí? O sea, acá me va a quedar un 1 y acá n menos 8. Menos 2 menos 6 menos 8. Bueno, el 8 que está restando pasa sumando y entonces me quedaría 9. Y ese sería el resultado del valor del n, que es el que quiero averiguar en esta ecuación, ¿sí? Para que esa igualdad se cumpla, n tiene que valer 9. Recuerden que si estamos hablando de combinaciones, variaciones y esas cosas, si el n me hubiera dado un valor negativo, no podría ser. O sea, siempre vuelvan a la ecuación original y reemplacen para ver que se cumpla la ecuación, ¿sí? Bien. No sé si tienen alguna otra preguntita. Profe, yo tengo una pregunta. Bueno, Si tengo un ejercicio, por ejemplo, para resolver en el parcial que sea teórico, sí, si no me aclara que lo tengo que resolver como hicimos el de trigonometría recién, sí. ¿no lo resuelvo o lo resuelvo de todos modos? Es como lo que les decía hoy, la mayoría de los ejercicios son de poner verdadero o falso o de seleccionar las opciones correctas o incorrectas, ¿sí? Pero en todos los casos hay que justificar, es decir, si a mí me preguntan, como decíamos hoy, ¿es cierto que el seno de alfa es igual al seno del menos alfa? Si es para poner verdadero o falso, yo voy a poner que es falso. Porque, digamos, ¿está bien? Es falso porque tengo que justificar por qué es falso. Tengo que hacer el dibujito del círculo trigonométrico y decir por qué. O si era verdadero, lo mismo. Yo tengo que justificar. Elegí estas y estas respuestas correctas. Por ejemplo, si fuera una lista de opciones para elegir las correctas, y yo elegí de las 10 que hay para elegir, elegí estas 2 que son las correctas, diré, bueno, esta es correcta y esta es correcta, ¿por qué? Tengo que hacer alguna justificación, ¿por qué elegí esas opciones correctas o por qué descarté las que son incorrectas? ¿Se entiende? Tengo que hacer, en todos los ejercicios tienen que hacer algún desarrollo o alguna justificación que avale la respuesta que ustedes dieron. Es decir, si ustedes, vamos a poner un ejemplo, qué sé yo. Por ejemplo, les dice, señale las respuestas correctas. O señale las opciones correctas, le puedo decir. Indique entonces, por ejemplo, una podría ser esta ecuación y en donde les dice el resultado es n igual a 9, por ejemplo, ¿sí? Segunda, el seno de alfa, como dijimos hoy, es igual al coseno de 90 menos alfa. Tercera, qué sé yo. El valor de x, estoy inventando cualquier cosa, ¿no? En este triángulo, en esta figura, en esta figura donde a lo mejor les da, qué sé yo, 12 y 10 acá, qué sé yo. Es, no sé, x igual a, no sé, 15.
Entonces, ustedes tienen que elegir las respuestas correctas. Bueno, ya esta la habíamos resuelto recién y me daba que era 9. Entonces, ¿esta es correcta? Sí, voy a elegir esta. ¿El seno de alfa era igual al coseno de esto? Habíamos dicho que sí, era correcta, ¿sí? Entonces, pero yo, ¿por qué voy a poner que es correcto? De algún lado tengo que haber hecho alguna justificación para darme cuenta que esto es correcto o no. Acá yo le puse, el resultado es 9. ¿Y por qué? ¿Porque lo inventé? ¿Porque estuve probando? Bueno, si estuve probando, voy a poner todas las pruebas que hice hasta llegar a la conclusión de que el n era 9. Pero una justificación tengo que poner. En este lo mismo, si acá esto le pongo que es falso, o sea que no la tildo, no la elijo, porque es falsa, bueno, tendré que decir, es falsa porque apliqué el teorema del coseno o el teorema del seno y llegué a la conclusión de que x vale 22 en lugar de 15, qué sé yo. Pero en todos tengo que hacer un desarrollo, ¿se entiende? ¿Entienden lo que les digo? Sí, profe, sí, gracias. Bueno. ¿Alguien tiene alguna otra consultita? No, profe. Bueno. Si no hay más consultitas, acuérdense de dejar la asistencia y estaríamos dejando acá por hoy. Nos veremos. Bueno, ya la próxima vez que nos veamos va a ser después de las vacaciones, así que les digo felices vacaciones a todos. Espero que aprueben en el parcial. En todo caso, el recuperatorio va a ser después de las vacaciones. Y así que bueno, traten de aprobar y de disfrutar de las vacaciones. Bueno, profe, hasta luego. Nos vemos. Chao, profe. Gracias, Gracias. profe, nos vemos. Chau, Hasta chau. luego, gracias. Hasta Chao, luego. profe, gracias. Chau, suerte.